Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez al canal del profesor Eduardo 67. Y hoy vamos a hablar de algunos conceptos básicos de sistemas operativos. Y bueno, un concepto importante que debemos de tener conciencia de él es el sistema de archivos. Y bueno, ¿qué es el sistema de archivos o sistema de ficheros? Pues vaya, es un componente del sistema operativo que se encarga de administrar y facilitar el uso de las memorias periféricas y su principal función es la asignación de espacio a los archivos, la administración de espacio libre y el acceso a todos los datos resguardados. En pocas palabras, es cómo nosotros podemos guardar, almacenar, recoger, editar archivos dentro de nuestro sistema. Y bueno, para ello entonces nosotros debemos de saber qué es un dato, ¿verdad? Y un dato, pues es un hecho, un evento o una transacción en la entrada de un sistema sin procesar. Recuerden que en videos anteriores ya vimos que un sistema de cómputo lo podemos ver como una caja negra y pues tiene entrada y salida. Y en la entrada nosotros mandamos datos, que prácticamente son cosas, como dice acá, pueden ser hechos, eventos o transacciones que no han sido tratadas o procesadas. Y bueno, también tenemos lo que es la información, y la información son los datos, a estos datos que ya han sido procesados y comunicados de tal manera que pueden ser entendidos e interpretados por el receptor. Entonces quiere decir que nosotros mandamos datos, ¿verdad? Se procesan y después como salida tenemos información. Y bueno, vamos a recordar esto. Nosotros entonces podemos ver un sistema de cómputo como una caja negra, donde lo único que sabemos pues es que adentro se hace un procesamiento, ¿verdad? Y bueno, entonces tenemos la entrada de este sistema y nosotros mandamos datos. Recuerden que esos datos entonces puede ser cualquier cosa, evento, transacción, un hecho, no sé. Bien, una vez que mandamos eso, por ejemplo, mandamos un 2, ¿verdad? Este es un dato, recuerden, este es otro dato y le aplicamos un operador. Aquí ya se hace un procesamiento y sale un 4. Y bueno, ese 4 entonces nosotros lo vamos a recibir por la salida, ¿sale? Y entonces ya se conocería como información, ¿sale? Bien, ahora entonces, nosotros vamos a ver cómo o qué concepto es un archivo fichero. Porque bueno, nosotros metemos datos y va a salir la información, pero eso no puede andar navegando en mi computadora. Tiene que de repente estar almacenado en algún lado. Y bien, entonces, archivo fichero es el conjunto de bytes. Recuerden que ya vimos que son los bytes, que la computadora se comunica por medio de un sistema binario. Y el sistema binario, perdón, tiene bits, que es un 1 y un 0, y el conjunto de 8 bits se conoce como un byte. Entonces, es un conjunto de bytes que son almacenados en un dispositivo. Ya vimos que es un dispositivo. Este es, perdón, identificado por un nombre que cumple ciertas reglas, ¿sale? Y más que reglas ahora serían buenas prácticas, porque ya como han evolucionado tanto los sistemas operativos, ya muchas de estas reglas no se cumplen. Pero bien, una buena práctica sería ponerle un nombre relacionado con lo que contiene y su extensión. Es decir, si yo voy a hacer una carta, pues lo más común o lo recomendado sería que le pongamos carta y dónde fue hecha esa carta. Recuerden que la extensión es la que nos dice qué tipo de formato tiene y dónde fue creado para que ustedes lo puedan abrir, ¿verdad? Bien, si ustedes le ponen, digamos, como ejemplo a esta carta el nombre de perro, pues igual y sí funciona, pero no tiene nada que ver. Bien, el segundo sería evitar tratar de utilizar caracteres especiales raros, ¿no? Como son signos de interrogación, diagonales, el slash, el dos puntos, etcétera. ¿Sale? Esto normalmente se utiliza más cuando creamos contraseñas, ¿no? Pero para crear archivos como que no es muy común. Bien, en lugar de dejar espacios nos recomiendan que separemos los nombres con un guión bajo. Entonces, en lugar de poner una palabra como esta, aunque sí, entonces poner a un guión bajo que, guión bajo sí. Entonces, esta es una práctica correcta. Bien, también se recomienda que no utilicemos números al principio, aunque no está excluido que los podamos usar, o sea, los puede tener, pero después de la primera letra. La primera letra normalmente empieza con un guión bajo o con una letra. Y bien, si es que estamos trabajando, por ejemplo, con programación, pues tratar de versionar, ¿verdad? Si tenemos una calculadora, le podríamos poner calculadora versión 1. Y si ya la mejoramos, pues calculadora versión 2, tal vez, ¿no? Y bien, entonces vamos a ver algo. ¿Por qué dice que es un conjunto de bytes? Bueno,
Recordemos entonces que si yo quiero escribir la palabra hola y que me la entienda la computadora, yo la tendría que convertir a bits y a bytes. Entonces, si yo tengo una H y quisiera que el sistema operativo lo entendiera, yo tendría que convertir esta H a lo que son un conjunto de bits o un byte, que es lo que me dice acá. ¿Sale? Y recuerden que para poder visualizar un carácter, manejar un carácter, por lo menos necesito 8 bits. Esos 8 bits pues se consideran un byte. ¿Vale? Entonces, para que veamos que todo se va relacionando acá. Y bueno, entonces, si yo tengo ahora una O, pues también es necesario convertirla en bits o a byte, un byte. ¿Sale? Bueno, si tengo la L también, y si tengo la A, ¿sale? Entonces quiere decir que la palabra hola convertida en número binario, pues daría esto. Y esto representa 1, 2, 3, 4 bytes o 32 bits. ¿Vale? Bien, entonces, ahora, si nosotros ya tenemos esta palabrita o estos datos, bueno, lo que tendríamos que hacer ahora es guardarlos, ¿verdad? Y para guardarlos en un fichero o un archivo, bueno, pues entonces nosotros tenemos que darle nombre al archivo. Y para darle nombre al archivo tiene dos partes, ¿verdad? Lo que es su identificador, que sería el saludo, ¿verdad? Y luego un punto y su extensión. Y recuerden que este es el nombre del archivo y esta es la extensión que nos indica en qué formato está y con qué archivo se puede manejar o abrir. Bien, ahora, si nosotros tenemos el disco duro, ¿verdad? Bueno, ese archivo que acabamos nosotros de nombrar va a viajar al disco duro y ahí se va a almacenar. ¿Sale? ¿Y cómo se va a almacenar? Pues se va a almacenar como un conjunto de bytes. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ver que nosotros también tenemos lo que se llaman directorios. ¿Y un directorio qué es? Pues un directorio es un contenedor virtual en donde se almacenan los archivos. Los archivos que acabamos de ver, que es un conjunto de bytes, pues se deben de almacenar en algún lado, ¿verdad? Claro, primero entonces tuvimos que nombrarlo y ponerle una extensión, pero ya que lo tenemos, ahora lo tenemos que almacenar y se va a almacenar en un directorio que es un contenedor virtual. Bien, ahora pueden ser también llamados subdirectorios dependiendo si dentro de un directorio yo tengo otro directorio, a ese directorio que está dentro se llama subdirectorio. Bien, lo vamos a ver. Ahora, los directorios comúnmente tienen que contener archivos o pueden contener otros directorios y esto nos funciona para agruparlos y o organizarlos. Entonces, bien, si nosotros tenemos el disco duro y tenemos un directorio, ya vimos que nosotros podemos guardar los archivos, ¿sale? Entonces, en un directorio metemos los archivos y si se dan cuenta, pues empezamos a organizar nuestro disco duro y bueno, nuestro contenido, nuestros archivos. Bien, yo puedo tener también otro directorio aparte, ¿ya vieron? Y yo también puedo contener archivos, los que sean. Vamos a suponer que estos no son los mismos que estos, pero tengo un directorio, tengo otro directorio. Y bueno, la otra parte que nos dice el enunciado es que si yo tengo mi disco duro, pues nadie me impide que tenga un directorio, pero que adentro de ese directorio yo tenga otros directorios. Y entonces este sería el directorio y este, aunque sigue siendo directorio, pero también ahora puede ser el subdirectorio de este que está aquí. Y este también es un directorio, pero al mismo tiempo es un subdirectorio de este. Y si yo metiera otro aquí adentro, el que está adentro sería un subdirectorio de este y este sería un subdirectorio de este. Bien. Ok. Después de esto, ahora vamos a ver lo que sería una ruta o lo que es el path. Y bueno, dice que es el camino que se construye a través de los directorios, de los que acabamos de poner, ¿verdad? Y de los subdirectorios para referenciar o encontrar un archivo. Entonces yo guardé un archivo, pues necesito llegar a él y bueno, el camino que voy a seguir para llegar a él se le conoce como ruta o path. ¿Sale? Y bien, entonces vamos a ver que donde almacenamos nuestros archivos y directorios normalmente pues es una unidad, ¿verdad? Ya puede ser, bueno, todas son unidades físicas, pero pueden ser de externas o internas. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, las unidades físicas son los dispositivos de almacenamiento que se conectan al equipo, como si fueran periféricos. Y ya vimos en alguna clase que está aquí colgada en el canal, en otro video,
lo que son los dispositivos periféricos de entrada, salida, de mantenimiento, perdón, de almacenamiento y o procesamiento. Y este es de la que estamos hablando ahorita. Bien, entonces todas ellas se conocen con un identificador especial dependiendo del sistema operativo que se utilice y su sistema de archivos. Quiere decir que si yo conecto, por ejemplo, ahorita una memoria, pues esa memoria tiene que ser nombrada de alguna forma, ¿sale? Con un identificador, porque si no, pues ¿cómo puedo acceder a ella? Y bien, entonces tenemos que lo más común es que los dispositivos de almacenamiento internos, que puede ser por ejemplo el disco duro o una unidad de CD-ROM, pues se denominan por letras. En este caso, por ejemplo, casi siempre el disco duro se denomina con la unidad C. Y por ejemplo, la unidad de CD-ROM con D. Esto no siempre es necesario, la unidad de CD-ROM puede cambiar. Pero el que casi siempre es este, excepto que tenga particiones, que ese ya es otro rollo. Bien, pero también tenemos unidades externas como son la memoria USB, pueden ser las memorias flash, discos duros externos también, ¿verdad? Etcétera. Podemos tener. Y cada una de estas cosas que nosotros conectemos al equipo va a ser o va a recibir un nombre para identificarlo. Así bien puede ser el E, el F, el G, etcétera. ¿Sale? Entonces, esto es de lo que estamos hablando, que las unidades físicas, ya sean internas o externas, tienen que ser identificadas para poder acceder a ellas. Bien, y entonces de aquí viene otra cosa que se llama eh, la jerarquía de acuerdo al sistema de archivos. Y bueno, ahora para poder utilizar una unidad de almacenamiento, pues se necesita aplicarle lo que se conoce como un formato. Eso es, preparar nuestra unidad, ya sea disco duro, memoria o lo que sea, para que pueda recibir datos y pueda ser organizada. ¿Sale? Y bueno, cuando nosotros aplicamos un formato a una unidad de estas, este formato se va a dividir en dos partes. ¿Sale? Entonces tenemos lo que es el formato como concepto. Y ese formato pues se divide en dos partes, que es el físico y que es el lógico. Y bueno, el formato físico lo que hace es que agarra mi disco duro y lo prepara de forma que le aplica o le obtiene una cosa que se llaman pistas, sectores, clúster y cilindros. Y bueno, eso sería en cuanto al formato físico. Pero el formato lógico lo va a organizar de la siguiente manera. Va a crear un boot o un boot master. Ahorita vamos a ver eso. También va a crear lo que se llama un FAT y la zona de almacenamiento. Bueno, entonces, ¿qué sería esto? El formato físico. ¿Por qué dice que le crea, verdad? Pistas, sectores, clústeres, cilindros. Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos un disco duro que está de fábrica. Entonces, el disco duro de fábrica, pues hagan de cuenta que está bien planito. No sé si ustedes recuerden los LP de antes, los discos muy, muy viejitos, que pues, seguramente tienen por ahí sus papás, sus abuelitos. Bueno, pues esos discos, si se dan cuenta, tenían algo así como unos rayones, ¿verdad? O unos surcos en donde iba una aguja. Y esos surcos era por donde caminaba la aguja. ¿Qué pasaba cuando el disco ya estaba muy viejito? Pues esos surcos se alisaban y entonces la aguja se empezaba a barrer. Eso es lo que pasa con nuestro disco duro. Si no tuviera formato, si no tuviera estas famosas pistas, las cabezas lectoras, ¿verdad?, del disco duro no podrían leer y se estuvieran patinando. Bien, entonces una pista, ¿qué sería? Bueno, pues una pista es crearle al disco duro algo así como círculos concéntricos, ¿sale? En donde la cabeza lectora pues va a poder estar leyendo, ¿sale? Bien, eso serían lo que son las pistas. Bien, pero después de crear las pistas, se pueden organizar así como que en bloques, ¿sale? Y esos bloques que nosotros vamos a hacer, nosotros lo vamos a conocer como sectores, ¿sale? Entonces los círculos concéntricos son las pistas y los sectores son como si nosotros pudiéramos dividir nuestro disco duro así como si fuera un pastel en rebanadas y bueno, cada pedazo de esto se le va a conocer como un sector. Y después, si nosotros podemos ser capaces de organizar varios sectores en un conjunto, nosotros lo vamos a conocer como un clúster. Entonces quiere decir que por lo menos estos dos podrían ser un clúster.
Repito, pistas, círculos concéntricos, después las rayas para organizar se llaman sectores y luego para organizar esos sectores se llaman clúster. Y bueno, como nosotros sabemos, el disco duro es un aparato físico, quiere decir que tiene anchura, dimensiones, etcétera. Entonces, si yo pudiera agarrar una sola de estas pistas y verla así de perfil, lo que vería sería algo así. Ahora, si yo veo esto, sería, por ejemplo, la parte de arriba. Pero si yo volteo este disco, pues voy a ver la parte de abajo, exactamente así. Y si yo puedo tirar una línea en ambos lados, si se dan cuenta, se forma una cosa que se llaman cilindros. Y bueno, resulta que los sectores, pistas, clúster y cilindros es la forma en la que el disco duro puede almacenar los datos, ¿sale? Para poderlo controlar. Entonces, recuerden, cuando un dato o un archivo se inserta en el disco duro, pues debe de quedar eh, ubicado de alguna forma. Y la ubicación que tienen los sistemas operativos, pues es por medio de sectores, clúster, pistas y cilindros. Y bueno, entonces eso quiere decir que cuando yo mando un archivo, queda ubicado en estas áreas. Y para hacer una analogía, nosotros podríamos ver esto. Por ejemplo, en una ciudad, nosotros podemos dividir, o de hecho están divididas las ciudades por calles, ¿no? Las calles podrían ser nuestras pistas, ¿sale? Después, esas calles podrían estar organizadas como que en colonias, ¿no? Son bloques de calles. Y bueno, esos bloques de calles nosotros los llamaríamos como sectores. Y luego esos sectores o colonias también pueden estar organizadas, por ejemplo, como si fueran delegaciones. Y eso correspondería a lo que es un clúster, ¿sale? Sería una analogía para que ustedes sepan más o menos cómo podríamos organizar. Porque de la misma forma que en una ciudad, si nosotros queremos ubicar una casa, pues simplemente nos vamos a su calle, nos vamos a la colonia, nos vamos a la delegación. ¿Sale? O al revés, primero empezamos con la delegación, luego la colonia y luego llegamos a su calle y ya podemos ubicar algo. De esa misma forma, cuando un archivo es guardado en el disco duro, nosotros lo podemos ubicar gracias a la pista, sector y clúster en donde fue alojado. Bien, y entonces todo esto corresponde a lo que es el formato físico. Pero bueno, también tenemos lo que es el formato lógico. Y en el formato lógico se van a crear tres áreas, lo que es el boot, el FAT y la zona de almacenamiento. Este se conoce más como el master boot, pero bueno, lo voy a poner así. Bien, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, si nosotros pudiéramos ver el total del disco duro, si fuera un vector, digamos, tiene tres áreas. Y en la primera área de ese total del disco duro se crea una cosa que se llama el Master Boot Record. ¿Qué quiere decir? Que aquí es, si este disco duro está preparado para inicializar la computadora, no sé si recuerden el término botear, pues es muy común en lo que es la informática. Entonces, cuando nosotros queremos reiniciar o apagar o encender una máquina, dice, va, pues botea la máquina, ¿sale? Y ese término de botear la máquina quiere decir que va a venir aquí en el boot el sistema operativo y el sistema operativo, el arranque de la computadora va a venir acá al inicio del disco, que es la primera pista, ¿sale? Que se encuentra en el disco duro y va a leer aquí algunos archivos necesarios para que pueda cargar todo lo que es el sistema operativo. Si los archivos necesarios están acá, pues arranca. Y si no, pues ya tenemos un error de boteo, ¿sale? Que es muy común, un error muy común en los equipos de cómputo cuando se pierde alguno de estos archivitos. Bien, también se crea un área que se llama FAT, que es la File Allocation Table, que quiere decir algo así como tabla de localización de archivos. Y esto hagan de cuenta que nosotros lo podemos ver como si fuera un directorio telefónico. Vamos a ver ahorita por qué. Y bueno, el resto del disco es lo que nosotros conoceremos como la zona de almacenamiento. Aquí es donde vamos a meter toda nuestra información que queremos. ¿Vale? Bien. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando guardamos un archivo, por ejemplo, recuerden que ese archivo es guardado y está ubicado por medio de pistas, sectores, clúster y cilindro. Hagan de cuenta que este archivo va con un dato que dice en qué pista fue guardado, en qué sector, en qué clúster y en qué cilindro está. Entonces hagan de cuenta que es como una dirección, ¿sale? Y bueno, entonces ese archivo
cuando nosotros tenemos el disco duro, que ya vimos que ahorita ya está formateado, quiere decir que ya tiene pistas, ya tiene sectores, ya tiene clúster y ya tiene cilindros, pues ese archivo ya puede ser guardado. Entonces quiere decir que ese archivo sale, se va al disco duro. Y cuando ya está guardado en el disco duro, automáticamente en la FAT se pone un registro de ese archivo. Entonces, vamos a suponer que ese archivo está en una pista, que es la pista 3, por ejemplo, que es el sector 4, que es el clúster 5 y que es el cilindro 6. Así más o menos. ¿Y esto entonces para qué nos sirve? Pues precisamente como un directorio telefónico. Si nosotros llegamos a una ciudad y queremos buscar a alguien, si nos vamos al directorio telefónico, seguramente ahí está el nombre y nos dicen qué dirección, calle, colonia está. Hagan de cuenta que aquí es lo mismo. Cuando nosotros queremos acceder a un archivo que ya tenemos guardado en el disco, no crean que cuando yo lo quiero abrir, empieza a leer todo el disco hasta que lo encuentre. No, lo que pasa es que se va directamente a la FAT y dice, ah, bueno, ¿qué archivo quieres? Quiero este archivo y me dice dónde está. Entonces directamente el sistema operativo va y lo trae por ti. Y así funcionaría más o menos lo que es el formato, ¿sale? Y cómo se guarda un archivo. Bien. Ahora entonces nosotros tenemos un concepto que se llama árbol de directorio. ¿Y qué es un árbol de directorio? Bueno, pues no es más que la organización de directorios de acuerdo a una jerarquía. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a suponer que nosotros estamos por acá y hagan de cuenta que vamos a ver hacia abajo. Y resulta que, por ejemplo, en Windows nosotros tenemos lo que se conoce como una directorio raíz. ¿Y qué es el directorio raíz? Bueno, pues hagan de cuenta que es el límite, no hay nada más para arriba. ¿Sale? Y bueno, nosotros podríamos ver por qué se llama árbol, porque hagan de cuenta que es un árbol invertido. ¿Cómo está un árbol? Pues tiene la raíz acá, ¿verdad? Tiene el tronco y tiene las ramas. ¿Sale? Pues hagan de cuenta que esta raíz que está abajo, nosotros la volteamos aquí en computación y a este primer elemento nosotros entonces lo vamos a conocer como el directorio raíz, ¿sale? Por eso es un árbol de directorios, pero tendría que ser un árbol de directorios volteado, ¿verdad? Más correctamente. Ok, de acuerdo a lo que dijimos, pues esta representa la unidad, eso ya lo vimos. Por ejemplo, este podría ser el disco duro, por eso tiene en su unidad el C, ¿sale? Y luego, esta diagonal invertida es la que determina en dónde estoy y se llama directorio raíz, ¿sale? Y todo esto en conjunto se llamaría el PROM del sistema. Bien. Bueno, pues resulta que nosotros entonces podemos ir organizando. Ya quedamos cómo se crea un directorio o qué es un directorio. ¿Sale? Entonces yo puedo hacer algo así como un organigrama, ¿sale? Que sería la jerarquía del árbol. Entonces en donde el nivel más alto va a ser siempre el directorio raíz. Para acá ya no hay nada más. ¿Sale? Igual que en un árbol. Ves que en un árbol pues están las raíces hasta abajo y pues ya no hay nada para abajo. Para arriba sí hay. Esto funcionaría como si fuera un tronco y estas serían las ramas. Y entonces, dentro de mi disco duro, en este caso, yo puedo hacer una organización y puedo crear, por ejemplo, un directorio que se llame tareas. ¿Sale? Pero, bueno, abajo de ese directorio tareas yo puedo crear otros directorios más. Por ejemplo, dentro de tareas, pues yo voy a decir que tengo un área para apuntes y a lo mejor un área para trabajos. ¿Sale? Y bueno, a lo mejor del otro lado yo puedo crear al mismo nivel que este otro que se llame música. Entonces, si se dan cuenta, este tareas y este música están saliendo del directorio raíz. Quiere decir que en computación se utiliza mucho lo que es la jerarquía, mencionar lo que es el directorio padre, el directorio hijo y hasta el abuelo podría ser, ¿no? Igual que en la vida real. Entonces este sería algo así como el padre de este y este sería el hijo de este. Y obviamente este sería el abuelo de este. ¿Sale? Bien. Entonces, abajo de música yo también puedo crear otros directorios. Por ejemplo, puedo poner un directorio para la música que me gusta, que es Pink Floyd, o a lo mejor uno que sea para Queen. ¿Sale? Recuerden, esto que estoy diciéndoles es en el sistema operativo que se llama Windows. Esta es su jerarquía y este sería su sistema de archivos, que es con lo que empezamos el tema. Pero tenía que explicarles todo lo anterior para que entendiéramos esto. Bien, pero no todos los sistemas operativos organizan de la misma manera. Por ejemplo, si yo me voy al sistema operativo que se llama Linux, en Linux no existen las unidades así como estas, C, D, etcétera.
Para Linux todos son directorios, ¿sale? Y bueno, tiene otra jerarquía. La jerarquía mayor o la de hasta arriba del último nivel también sigue siendo el directorio raíz, ¿sale? Pero ya no se pone con una C, simplemente se pone el slash o la diagonal invertida. Y bien, de ahí nosotros podemos construir nuestro árbol de directorios. De hecho, si se dan cuenta, en Windows inmediatamente nosotros podemos poner o crear nuestros directorios, casi dentro del propio raíz. En Linux no. En Linux tiene una serie de directorios que se utilizan para ciertas cosas y que nosotros como usuarios no tenemos acceso a él. Entonces, por ejemplo, tenemos el directorio bin, podríamos tener el directorio dep, el directorio etc. y etcétera. Podríamos tener muchos, pero el que me interesa ahorita es el directorio home, porque el directorio home es el único en el que yo voy a poder crear cosas abajo. Entonces, por ejemplo, en el directorio dep es donde nosotros vamos a encontrar las unidades. En este caso, este sería algo así como un hard disk A, ¿sale? Este sería mi primer disco duro. Y esto que está aquí es como si yo representara esta unidad C, ¿sale? Pero el disco duro yo lo voy a encontrar dentro de este directorio que se llama dep. Y aquí no, lo encuentro en el directorio raíz. Bien, son cosas diferentes o dos formas de organizar porque este tiene un sistema de archivos, ¿verdad? Y este tiene otro sistema de archivos. Son dos sistemas operativos diferentes. Pero bueno, entonces les decía, a mí el que me interesa, por lo menos en Linux, es que debajo de Home yo puedo crear a mis usuarios, ¿sale? Entonces a fuercitas, en el sistema de archivos de Linux yo tengo que crear usuarios, ¿sale? Entonces yo tengo el usuario aquí, por ejemplo el usuario 1, y debajo de esta ruta, que es el directorio raíz home usuarios, ahora sí yo pudiera crear todo lo que quiera. En este caso, pues también podría crear mis tareas y mi música para llevar la analogía con esto. Y bueno, abajo de tareas yo también puedo meter apuntes trabajos y abajo de música pues también puedo meter a Pink Floyd o a Queen. De la misma forma, pero si se dan cuenta la organización es otra. Y bueno, yo podría tener un segundo usuario y ese segundo usuario también podría tener lo que son sus tareas, su música o algunas otras cosas si quisiera. Por ejemplo, aquí abajo de tareas pues nada más puede organizar el T1, T2 y a lo mejor de música pues tiene otras cosas que le gusten, ¿no? Entonces, esta es la forma de organizar, ¿sale? De dos sistemas operativos diferentes. Este es su sistema de archivos, ¿sale? Y vamos a ver que los sistemas de archivos pues también tienen ciertos nombres, que es por ejemplo el FAT, el FAT32, el NTFS para Windows, para Linux a lo mejor el Extend 1, el Extend 2, etcétera. Existen un sinfín de cosas. Y eso que nada más estoy platicándoles de dos sistemas operativos, de Windows y Linux, pero acuérdense que hay muchísimos sistemas operativos. Está el Mac iOS y bueno, algunos otros que también tienen otra organización. Y este es uno de los problemas comunes que tenemos en lo que es la computación, que a veces los sistemas no son compatibles. Entonces puede ser que yo cree un archivo acá que cuando yo lo quiera leer, por ejemplo en Windows, pues no lo soporte. ¿Por qué? Porque este lee un sistema de archivos y este lee otro sistema de archivos. O viceversa. ¿Sale? Bien, pues hasta acá le voy a dejar y luego vamos a continuar en próximas entregas con un poco de esto. Que estén bien y pues nos estamos viendo hasta luego.